noches, bienvenidas y bienvenidos a Gen TV Opiniones. Hoy tenemos un programa dedicado a la importancia que ha tenido la cooperación internacional para El Salvador y de dos agencias de las Naciones Unidas. Y para ello hemos invitado a la doctora Elena Zúñiga. Ella es representante del Fondo de Población UNFPA en El Salvador. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña el doctor José Ruales, es el representante de la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS, en El Salvador. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, María Teresa. Gracias por invitarme. Pues decíamos, cuán importante ha sido la cooperación que ha tenido este país, no solamente de gobiernos amigos, de cooperación bilateral, de cooperación de organismos y en este caso de Naciones Unidas para el desarrollo del país. Pero antes queremos recordarle que usted puede sintonizar este canal en el número 29, canal 29, señal abierta, y si usted tiene cable claro lo puede hacer en canal 75 o canal 29. Y si usted se quiere ir a la computadora, pues debe poner www.gentv.tv. Así que vamos a iniciar precisamente hablando con ustedes sobre el papel de la cooperación internacional. En el caso de los organismos que ustedes representan, ¿cuán importante ha sido el aporte que da el organismo de Naciones Unidas para el caso del Fondo de Población con El Salvador y cuáles son más o menos las áreas que ustedes apoyan? Claro, fíjate que para el Fondo de Población en El Salvador, la agenda de colaboración para el desarrollo del país es bastante amplia. Tenemos trabajando en el país 7 productos fundamentalmente, alrededor de 3 de ellos tienen que ver con colaborar con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, con el ISDEMU, con varias instancias que tienen que ver con un fenómeno que afecta al país de manera muy importante y que afecta sobre todo a las mujeres y a las adolescentes, que tiene que ver con el acceso desigual que todavía existe en salud sexual y reproductiva. En esta administración, sobre todo el Ministerio de Salud, se propuso, ¿no?, reducir las brechas de la desigualdad, brechas de desigualdad que tienen no solamente el efecto de que implican una falta de ejercicio de derechos humanos fundamentales, sino que son desigualdades que también, al existir, reproducen las condiciones de desventaja y las personas no pueden salir de esa situación de pobreza, marginación en la que se encuentran. Y ese es el caso particular del embarazo adolescente. El embarazo adolescente que lamentablemente en El Salvador registra índices muy elevados. El Salvador se encuentra junto con varios países de Centroamérica con niveles muy altos, sobre todo del inicio muy temprano de la maternidad. Aquí en el país todavía se estima que alrededor de 1 de cada 12 niñas va a ser madre antes de cumplir 15 años de edad. Y 1 de cada 3 lo va a hacer antes de cumplir la mayoría de edad, antes de llegar a los 18 años. Estamos hablando de un fenómeno realmente relevante que además se concentra en las mujeres más pobres, en las adolescentes más pobres del país, con menos oportunidades de acceder a la escuela, de acceder a mejores oportunidades de vida. Entonces eso reproduce desigualdad. Entonces es un tema que hemos abordado de manera importante con el Ministerio de Salud, con el ISDEMU y con el Ministerio de Educación, también ampliando el acceso a la educación integral de la sexualidad. El tema de salud sexual y reproductiva también lo vemos y este gobierno ha hecho mucho, ¿verdad?, para incorporarlo en sus esquemas de atención en situaciones de desastres naturales, que también ha sido un tema y un avance muy importante que ha tenido el país en ese ámbito. Otras áreas de trabajo tienen que ver con el desarrollo estadístico, ¿verdad?, con la generación, el fortalecimiento del sistema estadístico nacional, sobre todo en materia de datos sociodemográficos. Hemos apoyado mucho el sistema de estadísticas vitales para que ese sistema sea computarizado, sistematizado y que genere cifras más oportunas y de mejor calidad. Esa es un área de trabajo. Y otra área de trabajo que también es muy relevante para nosotros tiene que ver con el gran problema de la violencia de género y sobre todo la violencia sexual, que también lamentablemente afecta de manera muy por encima de las medias latinoamericanas a Centroamérica y particularmente a El Salvador.
Y eso también es un tema que se trabaja con varias instancias, ¿verdad? No solamente con salud y no solamente también de la perspectiva de la prevención, con educación, que lo hemos venido haciendo, sino con todo el sector justicia, ¿verdad? Porque esto implica la articulación de todos los prestadores de servicios que tienen que atender a las víctimas de violencia sexual para mejorar la calidad de la atención, además del acceso a la justicia, que ese es el gran desafío que presenta hoy en día El Salvador, ¿no? Bueno, ha puesto la doctora Elena Zúñiga en perspectiva cuáles son las áreas que está apoyando y que apoya el Fondo de Población, y queremos que ahora conocer también cuáles son las áreas en que la Organización Panamericana de la Salud apoya a El Salvador y la importancia de esta cooperación internacional. Bueno, sí, con mucho gusto. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que yo represento aquí en El Salvador, tiene varias acciones directas de trabajo con el sector público, especialmente con el Ministerio de Salud, las instituciones que forman el Sistema Nacional de Salud, como el Seguro Social, el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, la Dirección Nacional de Medicamentos, el ISRI, etcétera, y también con las universidades, con las facultades de medicina especialmente, con las instituciones formadoras de recursos de enfermería, de técnicos médicos, también con la DIGESTIC, por ejemplo, en el tema de estadísticas vitales, en el análisis de la información, y también con entidades como la Asamblea Legislativa, con su Comisión de Salud. Es decir, hay un gran número de instituciones directamente relacionadas con la salud y otras indirectamente relacionadas, como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que hay muchas de los riesgos de las enfermedades en el ambiente, en el agua, con ANDA, con otras instituciones. El Ministerio de Turismo, también la salud es ahora un componente importante del turismo, tanto como una medida de protección, etcétera. ¿Qué es lo que hacemos con todas estas instituciones y básicamente con el Ministerio de Salud? Nosotros como OPS somos un organismo intergubernamental formado por los países. Nuestros cuerpos directivos están representados por los ministros de salud de todo el mundo, en la OMS, y en las Américas por los ministros de salud de las Américas, y nuestra principal función es trabajar con los ministerios de salud, con los sistemas de salud, para fortalecer las capacidades, las competencias, tanto técnicas de investigación, de sus sistemas de información, de su capacidad de respuesta a las enfermedades, en este caso, de las instituciones, de los médicos, de los recursos salvadoreños, para que sean capaces de responder a las necesidades en materia de salud, identificar los riesgos, puedan intervenir con medidas de prevención, de promoción, con medidas de atención médica, mejorar la gestión de los hospitales, el desarrollo de los sistemas de salud. Y también para que puedan controlar las epidemias, los brotes de enfermedades, desarrollar las capacidades necesarias y los elementos técnicos, las normas, las leyes aplicadas al sector salud, etcétera. Es decir, nosotros trabajamos básicamente con cooperación técnica. Nosotros no damos una gran cantidad de recursos. Lo que hacemos es poner a disposición de los países, a disposición de los médicos, las experiencias, el conocimiento, no solamente de la propia organización, de quienes trabajamos en la Organización Mundial de la Salud y la OPS, sino que hacemos la labor de triangulación, es decir, de movilizar a recursos de otros países, de las Américas o del mundo, de otros ministerios de salud, para resolver los problemas que puedan darse en este país, ¿no? Por ejemplo, si hay una necesidad, como ha hecho el Ministerio, de desarrollar un sistema de emergencias médicas o de buscar soluciones para la epidemia de dengue, entonces buscamos en los países vecinos, en los países de la región, quiénes son los expertos que más conocen del tema y buscamos la forma de traerlos o de que los médicos salvadoreños vayan a esos países a conocer qué es lo que están haciendo. Es decir, a través de
propiciar la cooperación entre países. Creemos que la mayor riqueza que tenemos es justamente la experiencia y el conocimiento que está en los países y es la que tratamos de compartir entre todos nosotros, ¿no? El Salvador está viviendo una democracia relativamente joven. El año 92 fue la firma de los acuerdos de paz. De esa época ahora han pasado apenas 22 años. Y ustedes como organismos de cooperación pues vienen trabajando, entiendo, en las Américas, ¿verdad? Que nos expliquen un poco cuánto ha avanzado El Salvador en poder recibir esta cooperación, pero a la vez en esta transferencia de conocimiento, ¿verdad? Porque de alguna manera hay una transferencia de conocimiento y también quizás de equipamiento también. En el caso del Fondo de Población, ¿cómo ha encontrado esa condición para que El Salvador aproveche esta cooperación? Bueno, el Fondo de Población viene trabajando en El Salvador desde hace 40 años. Este año cumplimos 41 años de estar presentes en El Salvador y hemos tenido pues la gran oportunidad como Fondo de Población de poder apoyar a El Salvador en temas muy relevantes. Primero que nada decir que El Salvador ha tenido una visión de población y una visión demográfica desde muy el inicio de los años, mediados de los años 70, finales, donde se visibilizaba ya como un país que tenía una tasa de fecundidad muy elevada, que tenía todavía una tasa de mortalidad, sobre todo infantil, muy alta, una tasa de mortalidad materna muy elevada, ¿verdad? Y hubo desde el inicio, digamos, de esta cooperación, la idea de que era importante reconocer el derecho de las personas a decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos, y el de facilitarles los medios, ¿no?, para poder ejercer ese derecho, para poder cristalizar sus preferencias reproductivas. Y se inicia en El Salvador todo programas de salud, programas de planificación familiar que estaban destinados a que las poblaciones, las parejas pudieran tomar control de estos procesos reproductivos y poder planificar su familia. Y hoy en día podemos decir que la gran mayoría de las parejas salvadoreñas han ejercido ese derecho, han adoptado ese derecho como un derecho humano que es irrenunciable, están llevando a cabo prácticas de planificación familiar, el 72% de las parejas en edad fértil. Entonces es un ámbito que El Salvador ha avanzado mucho y que El Salvador ha sabido hacerlo de manera voluntaria, respetando los valores y las creencias de las personas, y lo ha sabido hacer muy bien. Donde tenemos este rezago más grave, y que es un rezago que no solamente tiene El Salvador, es en el ámbito del inicio de la maternidad. Se planifica muy bien a partir del segundo o del tercer hijo, pero el primero lamentablemente no se planifica y no ha habido prácticamente ningún cambio en los últimos 40 años en esa materia, y lamentablemente vemos incluso retrocesos en ese ámbito. Entonces están hoy en día las chiquitas más pequeñas iniciando su maternidad aún cuando son niñas, ¿no? Y esto les está planteando un gran desafío a El Salvador, y por supuesto que nos está planteando a la cooperación, en el particular del Fondo de Población de Naciones Unidas que yo represento en el país, un desafío muy grande, el poder contribuir con El Salvador, con esta preocupación que es del gobierno salvadoreño, del Estado y de las mujeres salvadoreñas y de las madres y padres de familia, de evitar que las niñas se embaracen a muy temprana edad, de evitar que los embarazos no sean planeados, y el de propiciar que las chicas pasen de la adolescencia a la vida adulta con las oportunidades que se requieren en esa etapa de la vida, ¿verdad? Para que maduren y demás. Entonces, en ese ámbito hay un ámbito de aprendizaje, un ámbito de desarrollo muy importante del propio Estado salvadoreño, pero desafíos todavía persistentes, ¿verdad? Usted hablaba anteriormente de la importancia de que esto se haga no solamente es el Ministerio de Salud, en este caso está también el Ministerio de Educación, está el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer, ISDEMO. ¿Cómo se puede profundizar estas alianzas que tienen que ser alianzas educativas y donde los agentes sociales, llámese, bueno, la escuela, la familia, la iglesia, también contribuyen a que no siempre se hable claramente en el seno de las familias de la sexualidad, y que entonces haya o desinformación o falta de protección en el caso de la juventud? ¿De qué manera ustedes, como Fondo de Población que tienen experiencia en diversos países, se puede empezar a tratar este desafío? Sí, bueno, ese es un gran desafío. Hay voluntad por parte
de la actual administración por parte del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, de constituir esta alianza. De hecho, han creado la Alianza Interinstitucional de Salud Sexual y Reproductiva para la Atención de los Adolescentes, que es una alianza que incorpora 22 instituciones y organismos no gubernamentales y que viene operando ya desde hace varios años, y que gracias a esa alianza se ha podido construir un modelo de educación integral de la sexualidad que ya se ha impartido en más de 300 escuelas, y se ha podido articular mejor los servicios amigables para adolescentes en el Ministerio de Salud, ¿no? Y hay también ciertas participaciones de los propios adolescentes y jóvenes con estas instancias a través de la Procuraduría de los Derechos Humanos, de las instancias juveniles de estas dependencias e instituciones que han estado teniendo capacidad de incidencia de qué quieren y de qué se necesita. Sin embargo, las barreras existen y persisten. O sea, sabemos que hay muchos prestadores de servicios que desconocen la normatividad institucional al respecto. Hay docentes que necesitan también ellos recibir la capacitación para estar con las competencias necesarias para apoyar a los padres de familia y para apoyar a los propios adolescentes en que esta educación sea una educación integral, ¿no? Una educación científica, y que sea coherente tanto en la escuela como en el ámbito familiar, ¿verdad? Que no reciban informaciones contradictorias los adolescentes, que en lugar de ayudarles generen más incertidumbre y desconfianza, pero sobre todo el llevarles la información, porque la mayoría de los adolescentes no tienen espacios de comunicación, de confianza y demás, ni muchos de ellos, tenemos alrededor de más de un 25% que ni siquiera vive con su padre y su madre en el hogar, ¿no? Vive solo con uno o con ninguno en el hogar. O sea, tenemos esos grandes desafíos que las escuelas, por supuesto, que están jugando un rol, pero que falta mucho por hacer. Esto también plantea un desafío, doctor Ruales. Usted mencionaba cómo también esta educación o este fortalecimiento al país se da con las universidades. ¿De qué manera se forma también a los médicos, las médicas, los enfermeros, las enfermeras, para que puedan permearse de esta necesidad de país de que las niñas no sean madres, por ejemplo, o de que no haya esta sexualidad, digamos, no controlada, pero sí responsable, ¿verdad? ¿De qué manera la Organización Panamericana de la Salud ha visto que también los centros educativos como las universidades están abiertas a esta cooperación? Sí, yo creo que es muy importante considerar que el logro de las mejoras en la situación de salud de las mujeres, la reducción del embarazo en las adolescentes, los problemas en la salud sexual y reproductiva no son un problema de salud pública, no son un problema del Ministerio de Salud solamente, son problemas que están derivados del conocimiento, de las actitudes, de la educación de las niñas, de las mujeres, de las madres, del contenido que puede tener la educación desde el nivel primario hasta el nivel universitario, y por supuesto de la formación del personal de salud, psicólogos, médicos, enfermeras, para tener el problema, ¿no? Es un problema que hay que priorizarlo, ¿no? Usted me preguntaba antes hacia qué estamos enfocando la cooperación, y yo diría que tal vez el principal problema que nosotros hemos visto al llegar este gobierno y en el pasado era la altísima exclusión social en salud. Es decir, habíamos observado que cerca del 40% de la población salvadoreña no tenía acceso a atención de salud cuando enfermaba, en el momento en que tenía la necesidad de una atención de salud. Y ahí estamos hablando de atención del parto, atención de un niño enfermo, o incluso de medidas preventivas o de medidas como una vacuna. La mayor preocupación entonces era cómo mejorar la cobertura de la atención de salud, del sistema de salud a toda la población. Y yo creo que en ese sentido el mayor esfuerzo de trabajo que hemos hecho con el Ministerio de Salud es apoyar al desarrollo de una reforma de salud, de una red de servicios de salud que sea integral, es decir, que identifique todos los problemas de salud, pero también todas las intervenciones. Y yo creo que en ese sentido es donde tal vez podemos encontrar también
los mayores resultados, no solamente de la cooperación, sino del trabajo del sistema de salud, que para nosotros es nuestro logro. Nuestro logro no son resultados de la cooperación, sino son los resultados que el país obtiene al término de este trabajo. Al regresar vamos a profundizar un poco en lo que el doctor José Ruales ha planteado, que es el aporte que la OPS ha dado a la reforma de salud que se instala a partir del año 2010 en El Salvador. No nos cambie, usted está en Gente de Opiniones y regresamos en breve. Conversamos con el representante de la Organización Panamericana de la Salud, doctor José Ruales, y la doctora Elena Zúñiga, representante del Fondo de Población en El Salvador, UNFPA. Y con ambos hemos abordado un poco sobre los ámbitos de esta cooperación para el país. Y ahora queremos profundizar un poco en lo que el doctor Ruales ya mencionaba en el bloque anterior, que tiene que ver con la reforma de salud y cómo el acercar los servicios a la gente, en este caso, pues de más escasos recursos, también ha contribuido al mejoramiento de la salud y quizás enfocarnos un poco también en la reducción de la mortalidad materna, doctor. Sí, uno de los privilegios que ha sido trabajar aquí en El Salvador ha sido poder trabajar con la ministra de Salud, una mujer que es muy respetada a nivel de América Latina y además fue funcionaria de la OPS y ha sido prácticamente quien ha formado a una generación entera de líderes en salud a nivel de las Américas, pero más que todo el haber tenido autoridades en el área de salud que tenían muy claro cuál era el objetivo al que querían llegar. Y ese objetivo siempre fue planteado como el mejorar, aumentar la cobertura para garantizar la atención de salud a toda la población de una manera integral y de calidad. Al decir una manera integral se refiere a la atención tanto de prevención como la atención curativa, como la atención de la promoción de la salud, de la gente y del ambiente, no solamente de la atención de las personas, sino de los determinantes que generan la enfermedad. A veces son problemas ambientales, a veces tienen que ver con la pobreza, con las características de la vivienda, etc. Y el desarrollar un modelo de atención que estaba muy bien definido, con el cual hemos trabajado y hemos movilizado recursos de todas partes del mundo prácticamente, casi de todos los continentes, para llevar adelante el desarrollo de una red integral e integrada de servicios de salud. Esta es la base de la atención primaria de salud, es decir, el permitir que la población tenga acceso a la salud lo más cerca posible cuando sea necesario, con la calidad que requiere para resolver sus problemas de salud. Y básicamente aquí el haber construido una red de servicios de primer nivel de calidad, es decir, que las unidades de salud, que muchas veces son desestimadas como algo secundario, básico, han sido desarrolladas con la mejor tecnología, con el personal profesional para darle atención de calidad a la población, especialmente a la población rural más pobre, que era la población postergada, que estaba excluida, pero ligándola con una red de servicios de segundo nivel, es decir, de hospitales en los departamentos que puedan hacer la atención adecuada de los partos, de los recién nacidos, más cerca también de donde vive la gente, y también que haya servicios de especialidad en donde pueda referirse los casos más difíciles, ¿no? Muchas veces las gestiones de salud se encaminan por las modas o por las presiones hacia invertir más solamente en los hospitales o en equipos de alta tecnología, cuando la solución en países como El Salvador, en donde había una alta exclusión, era el empezar
por los lugares donde vive la gente que se estaba enfermando más. Y como usted había dicho, uno de los problemas serios era la mortalidad infantil y la mortalidad materna. Y en esto estamos observando un incremento muy importante en los últimos 5 años. Se ha incrementado casi en 25 puntos la atención institucional del parto, es decir, las mujeres que casi un 70% solamente se atendían en los hospitales, ahora ya superó el 95% de las mujeres. Y eso reduce el riesgo de la muerte materna. El haber instalado casas de espera materna donde las mujeres, especialmente en el área rural, pueden esperar, pueden ser recibidas antes de la fecha del parto para evitar los riesgos del embarazo, y la atención de los recién nacidos también a nivel hospitalario, combinada con medidas como el aumento del programa de vacunas, que ha reducido, gracias a vacunas como la del rotavirus, la del neumococo, las enfermedades que eran en el pasado la causa principal de la muerte de los menores de 5 años o menores de 1 año, como era la diarrea, la infección respiratoria o la neumonía. Actualmente esas enfermedades están en franca disminución y ahora, sin embargo, empiezan a aparecer otros problemas una vez que se solucionan los problemas básicos, ¿no? Pero hay un importante resultado que realmente no esperamos verlo tan pronto, esperamos que sean unos 5, 10 años hasta lograr reducciones importantes en las tasas, pero debido a este incremento sustantivo en la mejora del acceso y el uso de los servicios obstétricos, en poco tiempo estamos observando ya resultados que todavía tendremos que medirlos con profundidad, analizarlos, pero que creo que nos dan un aliento muy claro hacia el futuro. Vamos a enlazar el tema de lo que ha abordado en este momento el doctor Ruales con el aporte que he sido testiga, afortunadamente, del Fondo de Población que ha apoyado los servicios también de parto en diferentes hospitales en la zona occidental, en la zona oriental, pero también liguemos el tema del suicidio en jóvenes para abordar un tema que tiene que ver con violencia, pero también que tiene que ver con salud mental. Entonces empezamos con el aporte. Bueno, yo quisiera fortalecer en el tema de la salud materna, que ha sido también estratégico, el que los ecos especializados, que es un concepto también de la reforma de salud con que ha impulsado el Ministerio de Salud con el liderazgo de la ministra María Isabel Rodríguez, que yo también me sumo a lo que ha mencionado el doctor Ruales, de que ha sido un privilegio poder coincidir y poder haber venido al país a trabajar en este país con gentes del nivel que tiene María Isabel Rodríguez, que nos ha enseñado, que nos viene también jalando, ¿verdad?, la cooperación para que seamos más focalizados y más eficientes, y también hemos aprendido muchísimo de ello. Y yo te diría, en ese sentido, los ecos especializados han sido claves para llevar atención ginecobstetra, que muchas veces, por muchísimo tiempo, muchas mujeres embarazadas nunca tenían acceso a un ginecobstetra, ¿no? Y esto ha brindado acceso a prestadores de servicios altamente especializados. Primera vez que en primer nivel hay ginecobstetra. Primera vez que en primer nivel hay esto. Esto es una gran maravilla porque realmente ha permitido dar una atención más oportuna a los embarazos que son de emergencia obstétrica, ¿no? Que estas emergencias obstétricas muchas veces se quedaban generando muerte o morbilidad materna grave, ¿verdad?, sin atención especializada. Y en el otro tema que también la ministra ha sido muy insistente y que ha hecho visible por primera vez en el país es la problemática del suicidio y sobre todo del suicidio de niñas y adolescentes. En el caso de El Salvador, la primera causa de muerte de las niñas de 10 a 14 años de edad es el suicidio. Y es también la primera causa de muerte en las mujeres de 15 a 19 años de edad, de las adolescentes. Estamos hablando de que hay una característica de género muy particular. Si vemos en el caso de la muerte materna de adolescentes que es alta en el país, que concentra alrededor de un 30% el total de las muertes maternas, sabemos que el 60% de los casos de muerte materna son resultado del suicidio, de lo que las chicas cometen contra sí mismas
porque se encuentran en situaciones de alta desesperación, vinculado con su sexualidad, vinculado con esas veces reproducción, que es una reproducción Tal que vez no sin es... apoyo de la familia, del sin padre, el apoyo la de madre, la la familia, pareja. o que se sienten atrapadas en una situación de la que no creen poder escapar y que el embarazo las lleva a una situación todavía peor, ¿verdad? Esta situación es muy grave y también en ese ámbito la ministra de Salud nos ha pedido atención especial. ¿Qué hemos hecho? Se han hecho estudios específicos sobre el tema del suicidio en el país, estudios, se llevó a cabo incluso como el problema es un problema grave en El Salvador, pero lamentablemente en Centroamérica hay otros países que lo comparten, como Guatemala y Honduras, ¿no? Entonces este estudio se ha hecho en esos otros países, se ha mostrado el problema que viven las niñas adolescentes y que está vinculado con ello el tema del suicidio, de la toma de decisión del suicidio. Pero sabemos también que en muchas otras mujeres que no se identifican que hubieran estado embarazadas, están cometiendo suicidio y que tiene que ver con una situación también vinculada con el manejo y la situación en la que se encuentran, también violencia general y violencia sexual en particular de las que están siendo sujetos. ¿Y para cuándo vamos a poder tener algún resultado de este estudio que se hace por lo menos en 3 países? Mira, estamos, ese es un estudio regional, ¿verdad? Que estamos en espera de que en estos verdaderamente próximos meses tiene que darse a conocer los resultados de esta investigación. Conocemos algunos de los casos en particular, pero ya como resultado de investigación vamos a tener la oportunidad de conocerlo en los próximos meses. Así es. Doctor, ¿usted quería aportar en el tema? Sí, en el caso del suicidio en adolescentes o el suicidio en general en jóvenes en El Salvador tiene una característica diferente a lo que ocurre incluso en otros países centroamericanos. La principal y casi mayoritaria forma de intento de suicidio y de causa de suicidio en El Salvador es el uso de plaguicidas, el uso de varios tipos de organofosforados, de rodenticidas, etcétera, lo que ocurre en más del 90% de los casos. Y en el caso de las adolescentes embarazadas o que después del embarazo se suicidaron, en todos los casos ocurrió con este tipo de acción, es decir, se autoinfligieron por envenenamiento, mientras que en otros países son otras formas, armas de fuego, etcétera, y varía entre hombres y mujeres. Ahora, es importante conocer que en el caso de los suicidios de los adolescentes que ocurrieron en El Salvador, todos los casos estaban relacionados con problemas de violencia. Solamente 2 de las 18 adolescentes que murieron y que se suicidaron estaban o se mantenían en el sistema escolar. La mayor parte de ellas se relacionaban con violencia doméstica, con violencia sexual, con parejas muchas veces mayores que ellas de más de 30 años o con relación con la violencia de maras dentro del país. Es decir, el 100% de los casos se relaciona con condiciones de acoso escolar, de acoso en el hogar, y la mayor parte no fueron identificados en su contexto familiar los síntomas, la depresión, cualquier anuncio de que hubiera o se venía una crisis de este tipo, ¿no? Entonces, eso también es muy preocupante. Y en este caso, la doctora Zúñiga mencionaba la coordinación con el sistema también judicial, de cómo pues, los operadores de justicia pueden también intervenir en algún tipo de castigo para el caso de la violencia intrafamiliar o violencia de género que las mujeres padecen, porque muchas veces ellas no denuncian porque si de todas maneras no va a pasar nada, ¿para qué lo hace? ¿Hasta dónde el Fondo de Población también ha visto que en esto hay voluntad y hay realmente trabajo? Sí, bueno, sabemos que hay alrededor de 3.300, 3.500 denuncias de violencia sexual cada año en el país. Y esas son sabemos que la violencia sexual es mucho mayor y solamente las personas que van y denuncian son la puntita del iceberg, ¿verdad?
pero ese número ya es significativo de lo que pasa en el país. Y hemos hecho estudios junto con Fiscalía, junto con otras instancias del Salvador, y que han demostrado que por mucho tiempo las mujeres que van y denuncian una violencia sexual tienen que declarar cómo fue, cómo ocurrió, dónde estaban, cómo estaban vestidas, más de 7 veces durante el proceso de presentación del caso. Entonces, esto está hablando ya de una situación de una mala calidad de la atención que muchas veces conlleva a que la chica o la persona desista, ¿verdad? Y no quiera continuar con esta denuncia. También se veía que había un problema serio con la atención del médico legalista que tiene que levantar las pruebas de la situación que hubo violación, ¿verdad? Y muchas veces las chicas tenían que permanecer 24 horas o hasta 3 días sin bañarse hasta que llegaba el médico legalista a tomar las pruebas. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, hay conciencia de que hay una problemática muy grave que está centrada en el delito y no en la persona, ¿verdad? Ha habido experiencias importantes en varios puntos del país que han demostrado que se puede tratar la violencia sexual como un problema de emergencia médica, que eso implica que la mujer no llega a presentar la denuncia, pero requiere de inmediata atención médica, que le traten en temas de salud mental, porque también el problema es la experiencia que esta persona ha vivido y que la tiene alterada, que la tiene mal, la tiene afectada. No hay peor cosa que venir y sentirse humillada y maltratada como es una violación. Entonces, ahí, por ejemplo, el Hospital de Santa Ana ya están dándole un trato de emergencia médica, incluso hospitalizan a la niña, y es a raíz del hospital donde hacen que converja, ¿verdad?, el médico de medicina legal, el fiscal, la policía, para que esa chica reciba primero la atención que requiere en materia de salud. Pero es todo un tema. Se han hecho protocolos, se han podido trabajar protocolos con varias instituciones de qué implica, qué es la tarea que tiene que hacer el fiscal, el policía, el hospital ante una situación de violencia sexual denunciada, ¿verdad? Y también protocolos en las escuelas para detectar, ¿no? Para detectar chicos que están viviendo problemas de violencia sexual, que lamentablemente también son muchos. Y las escuelas ya tienen roles que hacer los maestros, los directores, los supervisores, y también en el ámbito de la comunidad educativa, la policía, los padres de familia, los alcaldes, ¿verdad? Todos tienen un rol que jugar porque el problema es sumamente grave, lamentablemente, en el país, y requiere de la actuación decidida, de la voluntad, del reconocimiento real de la problemática de todos los actores relevantes de la sociedad, ¿verdad? No solamente el Ministerio de Salud, no solamente el Ministerio de Educación, y los padres de familia, las madres de familia están pidiendo a gritos ese apoyo, ¿verdad? Que la atención inmediata. Si recibe la atención inmediata en salud, por ejemplo, una persona que ha sido violada o violado, puede evitar inmediatamente contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual o incluso el VIH, ¿no? El SIDA, puede evitar un embarazo todavía, sin que no hay todavía embarazo, puede evitar que ocurra un embarazo y puede de alguna manera, y sobre todo si recibe la atención mental que requiere, vivir el resto de su vida de una manera más o menos normal, porque muchas de esas personas se vuelven locos, muchas de esas personas pierden la capacidad de tener una vida normal el resto de su vida, ¿verdad? Tengo que ir a un segundo bloque y en el último bloque abordaremos sobre los avances que ven estas representaciones que tenemos aquí del organismo de Naciones Unidas y cuáles serían también como algunas recomendaciones que pudieran hacer al nuevo gobierno que llega el 1 de junio. Esto va a ser al regresar, no nos cambie, usted está en sintonía de Gente de Opiniones. Hay cambio de gobierno cada 5 años, pues también las representaciones, unos vienen, otros se van, pero la experiencia que han tenido en El Salvador también marca un reconocimiento de los avances que ha tenido el país y lo que falta por hacer. Vamos a empezar con el doctor Ruales, representante de EPS, para que nos diga sobre estos puntos de los avances que él visualiza en el país.
Sí, podríamos enumerar muchos avances, logros, acciones, pero yo quisiera tal vez puntualizar 5 que me parecen importantes. El primero es el haber mejorado el acceso de esa población que estaba excluida, población pobre del área rural, que no tenía atención de servicios de salud. Pero no solamente el haberlos incluido en el sistema de salud, sino que haberlo hecho con equidad y con calidad en la oferta de los servicios. Con equidad porque en realidad, de acuerdo a los análisis que hemos hecho, ha llegado a la población más pobre, a la población más vulnerable, donde teníamos las mayores tasas de mortalidad o donde teníamos los mayores indicadores de desnutrición. Segundo, que ha habido una acción impulsada por el Ministerio de Salud a toda la sociedad. Esto a través de lo que se ha llamado el CISalud, es decir, las acciones no han venido solo del Ministerio de Salud. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, las acciones como la atención por la intoxicación de plomo, para el control del dengue, del H1N1 o las medidas para reducir las quemaduras de pólvora, son muchas las instituciones que han estado involucradas: ambiente, educación, la policía, los bomberos, etcétera, ¿no? Entonces ha habido un involucramiento en la salud, en los temas de salud de la sociedad, como una responsabilidad y una política a lo largo de las instituciones y no solamente del Ministerio de Salud. El dengue es claramente un ejemplo. El tercero es que ha iniciado el Ministerio de Salud o ha retomado una acción que hacía en el pasado y que es la investigación de los problemas de salud pública, y ha sacado a la luz temas que eran tan evidentes y que eran tan dramáticos como la enfermedad renal crónica. No es una enfermedad reciente, esto tiene que venir desde hace más de 20 años apareciendo, pero no tenía la visibilidad que se le ha dado gracias a investigaciones epidemiológicas a nivel poblacional. Y no solamente esta, sino otros problemas de salud. El cuarto tema es el apoyo al desarrollo de las capacidades del personal. No se puede ser eficientes en el sistema de salud si no tenemos buenos administradores, gerentes en los hospitales, en los sistemas de salud. Ha habido un impulso importante en el tema que no es suficiente, y también se ha puesto un poco de orden en la formación de especialistas de posgrado, coordinando a las universidades, a las facultades de medicina y a los hospitales, definiendo contenidos curriculares. Es muy importante para el futuro de la calidad. En quinto lugar, y con eso termino la parte de los avances, ha sido el poner orden en el sistema de salud. El Ministerio de Salud ha definido y establecido muchas guías clínicas, protocolos, regulaciones para dengue, para tuberculosis, para el VIH, para la atención de las enfermedades prevalentes de la infancia, de la salud sexual y reproductiva, normas y políticas. Pero además ha trabajado mucho. Yo creo que ha sido el periodo en que mayor número de leyes con importancia en salud pública se han aprobado. Algunas de ellas: la ley de medicamentos, la ley de vacunas, la ley de control del tabaco, la ley de lactancia materna, la de seguridad alimentaria nutricional. Todas ellas tienen un efecto sobre riesgos de la salud, o sobre intervenciones en salud, o sobre el precio de medicamentos, que es un efecto para el bolsillo. ¿Cuáles son las cosas que le ha faltado hacer a este gobierno? Yo creo que muchas por recursos y otras por tiempo. Lo uno, creo que le ha faltado cacarear, ¿no? Las gallinas a veces, cuando ponen el huevo más chico, cacarean más, y cuando ponen el más grande no cacarean. Yo creo que el Ministerio de Salud no ha difundido, el gobierno no ha difundido lo suficiente estos logros que son muy importantes y que se han hecho y han beneficiado a la población, y por lo tanto no toda la sociedad, ni siquiera todo el personal de salud conoce. Es necesario difundirlo. Lo segundo que ha faltado es mejorar, integrar a las instituciones del Sistema Nacional de Salud
y tener un financiamiento sostenible para la salud. La salud todavía se financia con incrementos presupuestarios, con reformas presupuestarias y con créditos, y no es sostenible esta forma de financiamiento ni del Ministerio ni del Seguro Social. En términos de las enfermedades, hay tal vez un problema que debe ser reforzado, que es la atención integral del cáncer. Han habido esfuerzos parciales en cáncer cervicouterino, etcétera, pero tiene que haber una visión integral del manejo del cáncer en el país por todas las instituciones. Y por último, lo que falta por hacer es, y yo recomendaría al siguiente gobierno, es darle continuidad, sostenimiento a la reforma, trasladar los logros y los éxitos a las áreas urbanas y continuar con la modernización, la reorientación de los hospitales, que no significa que los hospitales tengan que ser los protagonistas del sistema de salud. Bueno, bastante. En el caso del Fondo de Población, ¿cómo ubica los logros? ¿Qué tipo de logros y qué desafíos quedan por delante para el nuevo gobierno? Bueno, ya mencionó Pepe muchos de los logros que son relevantes, sobre todo en el ámbito de salud, pero yo diría, hay logros verdaderamente grandes que habría que mencionar, que le dan una gran oportunidad a la nueva administración para que el país, si se sabe aprovechar lo ganado y se le da continuidad, logre avanzar más, ¿no? Porque evidentemente estos logros son como a veces la plataforma para empezar, pero hay que continuar este camino. Yo podría hablar muy claramente de los logros que se han obtenido en materia de género. Sin duda alguna, el Instituto de Salvadoreños del Desarrollo de la Mujer, el ISDEMU, ha tenido una dimensión y un desarrollo y una influencia, digamos, en la política pública que no tenía antes. Muy grande, muy importante, muy apoyado también por las leyes que en esa materia se han aprobado. La ley de equidad, ¿no? La ley contra la violencia hacia las mujeres, que han sido dos leyes claves que han generado institucionalidad y respuesta institucional para atender el problema de la desigualdad de género y para atender el problema de la violencia. Sin duda, Ciudad Mujer es un programa que marca una gran diferencia, no solamente en San Salvador, que es enorme, sino con el resto de América Latina también, en lo que se trata de dar atención integral, de calidad, a derechos fundamentales de las mujeres, ¿no? Angélica Aragón, una artista mexicana, acaba de estar en Ciudad Mujer, en Ciudad Mujer el día de ayer. Son ámbitos muy importantes. El tema de la mujer está en la agenda pública, eso es sumamente relevante. Si uno ve también en materia de juventud, que es el otro grupo fundamental para el desarrollo del país, que si no se incorpora al desarrollo a la juventud, el país no va a salir adelante. Si vemos el caso de Costa Rica tenía una política muy fuerte de reducción de brechas y desigualdades y de incorporación a los jóvenes en el desarrollo y a las mujeres, que El Salvador tendría la capacidad económica y demás de jugar un papel protagónico en ese sentido. En el tema de juventud vemos un instituto de la juventud que antes no existía, una institucionalidad mucho más sólida, de mucha mayor relevancia para la atención de la juventud, pero todavía con unos grandes desafíos en la agenda de jóvenes. Realmente la juventud y la agenda de juventud debería estar mucho más en el centro de la política económica y en el centro de la política social. Si la juventud sigue estando como está abandonada, se está perdiendo la inversión y los logros que se tienen en la infancia, para cuando llegan a la adolescencia y la juventud, muchos de esos logros ganados y obtenidos se van a perder porque los jóvenes no van a tener oportunidades para participar en el desarrollo. La migración internacional indocumentada es un gran desafío para el país, un gran problema, porque la juventud no tiene, dentro de las oportunidades que están mirando hoy en día, está una de ellas la migración indocumentada, y está siendo la migración indocumentada un problema enorme de crisis humanitaria, francamente, ¿no? Donde la gran mayoría de las personas que optan por migrar de esa manera van a sufrir daños, violencia, faltas a su integridad física, violaciones a sus derechos humanos de una u otra manera, con problemas tan graves, tan fatales como perder la vida
o tan fatales como tener una discapacidad para el resto de la vida, o humillaciones y cosas que marcan la vida de las personas. Entonces, en ese ámbito, la juventud es clave y el tema de migración internacional, de salud sexual y reproductiva, definitivamente lo que se ha logrado avanzar en ese ámbito es muy importante porque marca el inicio, pero de un largo camino que todavía hay que recorrer. Entonces, la recomendación al nuevo gobierno es continuar hacia adelante, aprovechar lo ganado y continuar muchas de estas políticas que han sido muy positivas para el país y que tienen además como resultado grandes ganancias en el desarrollo del país. El país va a desarrollarse más, va a lograr un cambio en el crecimiento económico más, si se incluye, si se abaten las desigualdades y se atiende fundamentalmente a la adolescencia temprana y a la juventud y a las mujeres en general, ¿no? Si se incorpora toda esa capacidad productiva, el país va a tener un brinco en su desarrollo. Bueno, están planteadas las recomendaciones, están planteados los avances, el tiempo terminó y les agradecemos muchísimo que ustedes nos hayan dado esta visión desde la cooperación internacional, desde los organismos que han venido acompañando al país en todo este gran trabajo. Así que agradecemos a Elena Zúñiga, agradecemos a José Ruales su presencia aquí en Gen TV y a usted, amiga, amigo, también le agradecemos su presencia y el día de mañana a las 7 de la noche una nueva entrevista. Recuerden que esta entrevista se retransmite mañana a las 7 de la mañana. Y no nos cambien que vienen las noticias.